fase terminarán antes de tiempo. Nos referimos a las obras del eje cultural que se espera esté listo antes del mes de febrero. Así lo ha asegurado el propio alcalde de la capital en una de sus visitas a estas obras. En unos instantes vamos a recorrer esta calle del eje cultural y a escuchar también cómo va la inspección técnica de los edificios que ya saben ustedes se está realizando, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que pasa por los preparativos de la Feria del Ganado de Cantalojas, que este año contará con la participación también de la Diputación Provincial. Será el sábado 12 de octubre cuando se celebre la 29ª edición de una feria que, además de ser un punto de encuentro, permite participar en una mañana de campo con otras muchas actividades. Y hablaremos también en este lunes del mundo de los deportes en una página, José Virgilio, en la que tenemos que hacer balance de cómo les ha ido a nuestros equipos. Sí, yo creo que podemos decir que en líneas generales no ha sido un mal fin de semana para los nuestros, y es que si nos centramos en fútbol, sí que es verdad que hemos tenido una de cal y otra de arena. La de cal la daba el Deportivo Guadalajara, la de arena el Club Deportivo Azuqueca. Y es que el Deportivo Guadalajara, en un partido muy disputado, se imponía por 2-1 ayer por la mañana al Atlético Sanluqueño. Se ponían por delante los de Salvatúa, empataban los gaditanos y casi al final, con este gol, Mateo daba 3 puntos de oro que les hace quedarse a tan solo un puntito de los playoffs. Y no sabemos cómo calificar porque de nuevo se le volvieron a escapar puntos, y eso que se trajo uno, merced a su empate a 27 en Cuenca, al balonmano Guadalajara. Vale para sumar, es fuera, pero sabe a poco. Muy bien, por cierto, también el estreno del Ceba en la Le Plata, partido muy luchado, muy disputado, muchos jugadores nuevos, pero ya tienen la primera victoria después de imponerse al Azcoitia. Repasaremos de todos estos partidos los momentos más destacados y escucharemos también a los técnicos. Enseguida nos lo cuentas. Un ratito, hasta luego. Hasta ahora, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo de hoy les vamos a contar las últimas novedades de una nueva investigación que se abre para tratar de hablar de la suspensión provisional de la pena de prisión del único condenado por el incendio de Guadalajara. Hablaremos también, como todos los lunes, de los últimos acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y, en este caso, de la nueva regulación de seguridad vial. Las proyecciones del Cineclub vuelven a Guadalajara y lo hacen en los multicines del Ferial Plaza. Enseguida se lo contamos. Y hoy mismo empiezan las tutorías en el centro asociado de la UNED y en sus aulas de Molina y Sigüenza. Eso sí, los plazos de matriculación deben saber que siguen abiertos. En unos instantes les contamos todos los detalles. Empezamos con una información de servicio público y les contamos que Guadalagua informa que se va a proceder al corte del suministro de agua por avería en la red de la calle México en los números 20 al 60. El martes 8 de octubre será el momento en el que se produzca este corte desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, momento en el que se restablecerá el suministro. Ya ha concluido, como les contábamos al inicio del informativo, la fase de abastecimiento y saneamiento de todas las calles que forman parte del proyecto del eje cultural. Obras que se están realizando y que esta misma mañana han sido visitadas por el propio alcalde de la capital, Antonio Román, y el concejal de obras, Jaime Carnicero, quienes han anunciado que las obras van más rápido de lo esperado y se espera que puedan terminar antes del mes de febrero. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y el concejal de obras, Jaime Carnicero, han visitado esta mañana las obras del proyecto del eje cultural. Ya ha concluido la fase de saneamiento y el abastecimiento de todas las vías que integran el proyecto y se está terminando con las aceras de las calles Ingeniero Mariño y Santiago Ramón y Cajal, fijando los últimos bordillos. Ya no vamos a tener que hacer a priori más zanjas, ya no tenemos que hacer más molestias a los vecinos, puesto que ya están prácticamente acabadas, y ahora estamos haciendo una fase también importante, no ya para la obra, sino también para la movilidad de los peatones y de los vehículos. Ahora comenzarán los trabajos con el alumbrado y el mobiliario urbano, para simultáneamente proceder a mejorar el antiguo Colegio Cardenal Cisneros y la Plaza de Santa María. Además, los trabajos han avanzado más rápido de lo previsto. Las obras comenzaron en el mes de junio con un plazo de ejecución estimado de 8 meses. Sin embargo, se espera que las obras concluyan bastante antes de febrero.
las obras van a un muy buen ritmo de ejecución. Tienen que tener en cuenta que aproximadamente hemos agotado el 40% del plazo establecido, pero de obra ejecutada llevamos aproximadamente un 55% de obra ejecutada materialmente, es decir, vamos con un 15% de adelanto según el planning establecido, que esperemos que se pueda mantener. Y entre las principales novedades que ya se pueden apreciar se encuentran el ensanche de las aceras o la instalación de las baldosas fotocatalíticas para reducir el impacto medioambiental. Además, los medios de comunicación han querido saber si se van a poner en marcha líneas de ayuda para recuperar los edificios del centro histórico de Guadalajara. Una línea de ayuda sobre todo relacionada con la inspección técnica de edificios, porque hay edificios que tienen que superar este año la inspección técnica de edificios, las nuevas evaluaciones, y el ayuntamiento ya dispuso de una cantidad económica en el pasado presupuesto para ayudar a personas y a personas propietarias de estos edificios en función también de la situación económica del propietario, y en esa línea sacaremos líneas de ayudas a los vecinos en relación a estas ITES, y insisto, porque el ayuntamiento lo que no puede invertir es en la propiedad privada. Estamos haciendo una inversión muy importante para revalorizar todo el entorno del centro histórico de la ciudad. Superamos ya los 15 millones de euros lo invertido en el centro de la ciudad, y eso está haciendo que se revaloricen los locales e incluso las viviendas. Seguiremos muy pendientes de cómo marchan las obras de este eje cultural para ver también lo que va a suponer el impacto para el resto de vecinos, tanto para los que viven en esta zona de Guadalajara como también para los que suelen circular y que desde hace un tiempo ya se están acostumbrando a utilizar tan solo un carril, y que esta vía, antes de doble sentido, ahora sea tan solamente de uno. Se lo iremos contando y veremos si terminan esas obras antes del mes de febrero o no. Ahora cambiamos de asunto y hablamos de la página de sucesos, porque investigan la suspensión provisional de la pena de prisión del único condenado por el incendio de Guadalajara de 2005. Al mismo tiempo, la Fiscalía también está comprobando si tiene patrimonio para hacer frente al pago de la indemnización impuesta de 10 millones de euros. La Audiencia Provincial de Guadalajara y la Fiscalía investigan el patrimonio y comprueban si se cumplen los requisitos para la suspensión provisional de la pena de prisión del único condenado por el incendio de 2005 en Guadalajara, que acabó con la vida de 11 miembros del retén de Cogolludo y arrasó cerca de 13.000 hectáreas. Tras notificarse a la Fiscalía el auto de firmeza de la pena impuesta al único condenado a 2 años de cárcel y a pagar 10 millones de euros de indemnización, el órgano fiscal ha pedido el auto de ejecución, y para ello se está tramitando la solvencia o insolvencia del condenado, con el fin de ver si puede responder a este pago, a la par que se investiga si concurren los requisitos para que se le conceda la suspensión provisional de la pena, según han confirmado a Europa Press desde la Fiscalía. Según la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Dolores Guiard, una vez que la sentencia es firme hay que llevar a cabo todas las acciones que procedan para que se cumpla el fallo de la sentencia, tanto desde el punto de vista penal como civil. Guiard ha reconocido que, dada la cuantía económica de la indemnización impuesta al condenado, se prevé que termine declarando la insolvencia total o parcial, motivo por el que se está investigando para determinar si se puede acordar que haga frente por lo menos a parte del pago de la indemnización con algún tipo de ingreso si lo tuviera. Además, la Fiscalía participa también en la investigación sobre si se acuerda la suspensión condicional de la pena de privación de libertad impuesta al condenado, ya que, tal y como ha precisado la fiscal, al ser de 2 años sí cabe la posibilidad de una suspensión con condiciones. Esto significa que es posible que se le conceda un plazo que puede variar de 2 a 5 años en función del delito, durante el cual, si no comete ningún hecho delictivo y tiene una buena conducta, se daría por cumplida la pena, según ha precisado Guiard. La investigación de la Audiencia Provincial como órgano que dictó la sentencia está, pues, en marcha con la intervención de la Fiscalía, y aunque se presupone la decisión no se demore demasiado, no se puede todavía concretar fecha de la decisión que se tome. El próximo sábado 12 de octubre, Cantalojas celebra una nueva edición de su tradicional Feria de Ganado. Durante toda la jornada, los ganaderos de la zona enseñarán sus reses a miles de visitantes. La Diputación Provincial ha sido, junto a los ganaderos, la máxima impulsora de un evento que sigue teniendo un público fiel.
Cantalojas vivirá el sábado 12 de octubre la 29ª edición de su Feria de Ganado, una cita que ha sido presentada este lunes en el Centro San José con la presencia de la diputada del área ganadera Lucía Enjuto y de la teniente alcalde cantalojeña Almudena Sanz. Precisamente esta última ha explicado los objetivos de la feria. Se pretende acercar al sector con esta feria, al sector de la ganadería, al visitante, que es un sector que es el principal medio de vida y de desarrollo de nuestros pueblos de la sierra. En particular en Cantalojas la ganadería es la actividad económica más importante. La jornada comenzará a las 11 de la mañana y se prolongará hasta entrada a la tarde. Los visitantes disfrutarán de una exposición de ganado, maquinaria y productos, el reparto de tortas y aguardiente, un espectáculo ecuestre o la degustación de carnes de la zona, además de otras muchas actividades. A pesar de contar con 800 vacas, 3.000 ovejas, 200 cabras y 20 yeguas, no solo de ganado vive Cantalojas. Conociendo por todos como es conocido nuestro entorno natural, pues también queremos acercar al visitante para que pueda disfrutar de la riqueza de nuestro entorno, de nuestro hayedo, y sabiendo que bueno, nuestro pueblo consta de 12.000 hectáreas de parque natural de la Sierra Norte. Esta feria ha sido posible gracias a los 5.000 euros aportados por Diputación, una vez pagados 16.000 de los 21.000 euros previstos para ayudas a los ganaderos afectados por los ataques de lobos. Tenemos claro una cosa, y es que lo primero son los ganaderos, y eso ha sido y será nuestra forma de actuar ahora y en el futuro. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha aprobado las bases que regularán la concesión de ayudas para compensar las pérdidas por los ataques de lobos al ganado de los ganaderos de la Sierra Norte. Hay una partida de 16.000 euros que se repartirán entre quienes se acojan a esta convocatoria y cumplan los requisitos exigidos en la misma. La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde a las bases que regularán la concesión de ayudas de la institución a los ganaderos de la zona noroeste de la provincia para que puedan compatibilizar su actividad con la existencia de poblaciones de lobos, compensando las pérdidas de ganado que sufren como consecuencia del ataque de los lobos. Se trata de ayudas a los ganaderos por el lucro cesante que padecen a consecuencia de los ataques de lobos a su ganado. La Diputación de Guadalajara, que dispone de una partida de 16.000 euros para esta iniciativa, trata así de contribuir al mantenimiento del empleo y a la población en el medio rural y hacer compatible la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobo ibérico, unos 15 ejemplares en la zona, una especie protegida en peligro de extinción. Según los últimos datos fechados a mediados de septiembre, hasta el momento se han contabilizado 16 ataques de ganado en los términos municipales de Atienza, Galve de Sorbe, La Bodera, Cantalojas y otros, con un total de 29 ovejas muertas y 13 heridas, así como 11 terneros y 2 vacas muertas y varias heridas de diversa consideración. Las ayudas de la Diputación de Guadalajara están dirigidas a titulares de explotaciones ganaderas de bovino, ovino y caprino, ubicadas en el noroeste de la provincia de Guadalajara. Según la diputada de Agricultura, Lucía Enjuto, es muy sencillo poder optar a estas ayudas que reconoce no son mucho, pero algo son. En el momento que salga publicado pueden optar a la convocatoria. Y, de hecho, creo que a través de los datos, ellos han denunciado, por supuesto, ante la Junta de Comunidades esos ataques, es traer esa documentación de denuncia, aportárnosla y desde el servicio lo más rápido posible el atender esas necesidades mínimas que va a cubrir la Diputación, pero yo creo que son mínimas, pero para mí importantes. Es la primera vez que la Diputación establece una línea de ayudas para los ganaderos que sufran pérdidas por ataques de lobos. Y hace unos meses los ganaderos de Yen de la Encina se quejaron por no recibir apoyo de la institución provincial para su feria de ganado. Sin embargo, ahora Cantalojas sí recibe ayuda económica. Por este motivo, hoy los medios de comunicación hemos querido trasladar de nuevo esta cuestión a la diputada de Agricultura y Ganadería, Lucía Enjuto. Lo primero fue la apuesta por los ganaderos. Aprobamos las ayudas la semana pasada por un importe de 16.000 euros, nos restaban 5.000 y bueno, pues la feria que quedaba en este momento era Cantalojas. Valoramos esta posibilidad y bueno, pues apostamos por la cantidad mínima. No es la misma cantidad, por supuesto, con la que hemos colaborado otros años. Puede que Yen de la Encina se sienta afectada, pero la idea es en un futuro hacer convocatoria a ferias ganaderas de toda la provincia.
Es la idea que tenemos, es la idea que estamos barajando desde el servicio, no solo a Cantalojas o a Allende la Encina, sino una convocatoria general de ayuda a todas las ferias ganaderas de la provincia. Y la teniente de alcalde de Cantalojas, Almudena Sanz, ha valorado cómo se presenta la temporada turística de visitas al Hayedo de la Tejera Negra. Durante todo el año vienen visitantes al Hayedo. Sí que es cierto que en la época del otoño, que es cuando todo el mundo sabe que es el cambio de hoja del haya, que es cuando desde un punto de vista paisajístico es más bonito porque por el contraste de la hoja del haya, que es rojizo, con la del roble, que es amarillento, marrón amarillento, y el verde intenso del pino, pues es cuando más la gente nos visita, que es en octubre y noviembre. Este año pues quizá el cambio de hoja todavía no se ha producido porque viene un poco más retrasado, porque eso depende del clima, de las condiciones meteorológicas, pero será sobre todo a finales de octubre, principios de noviembre, cuando más bonito está el Hayedo, y entonces la gente cuando más nos visita. La actualidad del día nos hace irnos hasta el municipio de Sigüenza. Allí se encuentra nuestra compañera María Gil para acudir a la visita del consejero de Hacienda, Arturo Romaní. María, ¿qué es lo que ha hecho el consejero hoy en Sigüenza? Hola, buenas tardes. Pues el consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha estado visitando una planta de reciclaje para comprobar cómo funcionan las ayudas del plan Inver Castilla-La Mancha. Recordamos que es un plan de la Junta con el que se trata de dar ayuda financiera a las empresas que así lo solicitan. Pues bien, esta empresa de reciclaje es una de ellas, y hoy el consejero ha podido comprobar y hablar con los responsables de la planta, haciendo también una valoración del resto de ayudas que ha calificado como exitosas. Pues gracias, María Gil, por acercarnos esa información de lo que está ocurriendo ahora mismo en Sigüenza. Estamos pendientes de que llegues de nuevo a la redacción y podamos mostrarles a nuestros telespectadores las imágenes y las palabras de esta visita del consejero de Hacienda al municipio de Sigüenza. Gracias, María. Así es, Rosa, gracias. Seguimos repasando otros temas de actualidad, porque el Partido Socialista de Guadalajara alertó la semana pasada de vertidos de gallinaza en plena Sierra Norte. Aunque la gallinaza se usa como abono natural, los socialistas aseguraban que en esta zona simplemente se estaban acumulando montañas de estiércol, que no era tratado debidamente si lo que se pretendía era usarlo como abono. De esta manera, el alcalde de La Huerce denunciaba la acumulación de gallinaza que estaba produciendo malos olores y la llegada de estiércol a los arroyos próximos. La consejera de Agricultura, en su visita a Guadalajara el pasado viernes, desmentía que se estuviese causando problemas por la gallinaza en la Sierra Norte. María Luisa Soriano aseguraba que se estaba utilizando como abono natural y no entendía cómo los socialistas hacían saltar las alarmas por algo que desde el gobierno regional consideran normal. Creo que el alcalde de La Huerce explicaba así, lo recordamos, el problema que para ellos estaba teniendo lugar. No es que se haga un abonado de tierras como habitualmente se hace por aquí, sino que se va abonando, sino que el problema de esto es que se acumulan y se hacen verdaderas montañas de basura. Con el siguiente problema de filtraciones, entendemos nosotros, y de contaminación que puede existir. Por eso se ha puesto en manos del Seprona para que se investigue si hay alguna anomalía. Y tengo que recordar que la plataforma Sierra Norte en el mes de mayo ya lo puso en conocimiento del director, y si bien no nos decía que fuera ilegal, sí nos comunicaba que decía en su escrito, dice: siendo conscientes del problema que puede suponer el aporte de este tipo de estiércol, desde el Parque Natural y mediante el Cuerpo de Agentes Medioambientales se realizará un seguimiento. Tengo que decir que desconocemos si se ha hecho ningún seguimiento. Bien es cierto que se está reconociendo que el aporte de este vertido de gallinaza no es el más adecuado. Estábamos escuchando y recordando lo que decía en su comparecencia el Partido Socialista y el alcalde de La Huerce, y ahora vamos a escuchar las declaraciones de la consejera de Agricultura, a la cual se le preguntaba el pasado viernes en su visita a Mondejar sobre este problema.
creo que es una mentira más del Partido Socialista y un engaño más a la población, porque están hablando de la gallinaza, que es un abono orgánico, es decir, es un abono totalmente natural y que precisamente es el tipo de abono que se tiene que utilizar, sobre todo en estas zonas donde son zonas medioambientalmente que queremos proteger, que queremos conservar. Es decir, que es malo que diga el Partido Socialista que es malo un abono natural. Yo no sé qué es lo que pretende, si es que se utilicen abonos de síntesis o qué. Es un abono natural que lo conocen todos los agricultores, que saben las bondades que tiene los abonos orgánicos y naturales, y que además son precisamente lo que se tienen que utilizar para respetar el medio ambiente, que además en esta provincia de Guadalajara es extraordinario. Invito a todos a que lo conozcan. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de política y nos acompaña en plató Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a hablar de los distintos mecanismos que se están poniendo en marcha dentro del aparato del Partido Socialista. Hay convocada una conferencia política a nivel nacional para los próximos 8, 9 y 10 de noviembre. Pero el Partido Socialista en Guadalajara quiere que las primarias se hagan ya. Bueno, la conferencia política es muy importante. Vamos a debatir sobre nuestras ideas y sobre las propuestas que vamos a tener en los próximos 10 años. Propuestas fiscales, propuestas sobre el estado del bienestar, un suelo social que impida que gobiernos recortadores y de derechas nos quiten la sanidad, la educación, las políticas sociales. Propuestas también en materia de cómo el PSOE se organiza interiormente, pero también cómo se relaciona con la sociedad. En definitiva, tenemos que trabajar proyectos e ideas sobre los valores comunes del PSOE de siempre. Y también, además de ese trabajo importante, un trabajo ideológico que hay que hacer, hay muchas personas que consideramos que es muy importante abrir el debate sobre las primarias, es decir, quién va a ser aquel que explique nuestras propuestas a los ciudadanos. ¿Qué tipo de primarias? Primarias abiertas, que son las que se aprobaron en el Congreso Federal que se celebró en Sevilla, primarias donde puedan participar no solo los militantes del PSOE, sino todos aquellos que son votantes del PSOE y quieren prestarnos su ayuda, y bueno, pues primarias para elegir a una persona que sea el portavoz de toda la renovación político-ideológica que va a hacer el PSOE en la primera semana de noviembre. ¿Por qué sería interesante que las primarias se realizaran ya mismo, no esperar a que termine la conferencia política? Bueno, nosotros creemos que las primarias se pueden celebrar después de la conferencia política, no necesariamente antes. Se pueden celebrar en enero, en febrero, pero sí que es muy importante que se hagan cuanto antes, y desde luego antes de las elecciones europeas. ¿Por qué pensamos que esto debe ser así? Pues porque si no escuchamos lo que están diciendo a gritos los militantes y la sociedad, nos podemos encontrar con un divorcio entre lo que opina la dirección y lo que opinan las bases del partido y los votantes. Es decir, que hay mucha gente que está pidiendo ya que el PSOE cumpla ese compromiso que formuló en Sevilla, en el Congreso Federal, de celebrar una elección de candidato abierta. Y yo creo que será bueno, porque el Partido Popular lo está haciendo muy mal, está recortando en todos los sentidos, derechos, servicios, la economía cada vez va peor, porque están aumentando la deuda pública de nuestro país, y sin embargo nosotros no somos capaces de recuperarnos. Bueno, pues parte de esa falta de recuperación tiene que ver con que no nos hemos renovado en el plano ideológico. Tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo además con mucha humildad y con autocrítica, pero también tiene que ver con elegir una persona que ilusione, y eso desde luego tenemos que hacerlo cuanto antes, y cuando digo cuanto antes me estoy refiriendo fundamentalmente a antes de las elecciones europeas. ¿Cómo afectaría eso a Guadalajara y al Partido Socialista de Guadalajara? ¿Cambiarían caras? ¿Tendríamos sorpresas? Yo creo que no. O sea, de lo que se trata es de elegir al candidato a la presidencia del gobierno, que será cuando Mariano Rajoy convoque elecciones, a priori a finales del 2015. No tiene por qué cambiar nada más. El secretario general puede seguir siendo Alfredo Pérez Rubalcaba, que además ha sido un ministro brillante, ha sido el ministro que acabó con la ETA, por tanto, una figura política muy relevante. Y puede seguir siendo la persona que organice la vida interna del partido, pero necesitamos un revulsivo, necesitamos un cambio para recuperar la confianza también de la gente, y por tanto eso es lo que creemos que se debe elegir en primarias. ¿Usted tiene algún candidato en mente? Bueno, hay muchas opciones y muy buenas todas, pero creo que eso tienen que ser las personas que estén interesadas en dar el paso las que lo lancen, ¿no? Yo creo que
hay que tener mucho respeto, se puede presentar todo aquel que milite en el Partido Socialista y por tanto pues vamos a escuchar opciones. No sé si Emiliano García Paje podría ser una persona. Pues mire, no hay 3 personas en el PSOE con la capacidad de Emiliano García Paje, es decir, que Emiliano es de los más capaces de toda España, de los que tienen mejores actitudes y mejores cualidades. Ahora bien, es una cuestión que tiene que decidir él. A mí me encantaría que fuese el próximo candidato a la Junta de Comunidades y presidente de Castilla-La Mancha, porque el destrozo que está haciendo Cospedal en Castilla-La Mancha requiere de una personalidad fuerte y de un liderazgo como el de Emiliano García Paje, pero él podrá decidir en su momento si quiere ser candidato o no a las primarias. Lo que sí es cierto es que es una de las personas más valiosas y que su trabajo, tanto en la Alcaldía de Toledo como en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, avala que pueda ser lo que él quiera. De cara a las elecciones para Guadalajara o para Castilla-La Mancha, ¿usted tiene alguna decisión tomada de qué es lo que va a hacer? Personalmente, bueno, yo en el año 2007 anuncié, como también creo que lo hizo el alcalde de Guadalajara, que solo sería alcalde por 2 legislaturas. Es una cosa que conocen en Azuqueca, lo dije en el 2007, lo dije en el 2011 y eso lo cumpliré naturalmente. Y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Lo más importante es que si hemos adquirido un compromiso debemos cumplirlo. Ya le digo que no solo lo adquirí yo, me consta que también lo adquirió Antonio Román. Yo desde luego, si dije en el 2007 y en el 2011 que sería alcalde 2 legislaturas, lo voy a cumplir y en el 2015 por tanto pues no seré candidato. Lo que no tiene pensado es que hará después. No sé si terminar con 2 legislaturas en Azuqueca hace que Pablo Bellido no se pueda presentar, por ejemplo, se me ocurre, a la alcaldía de Guadalajara. No, desde luego que no me presentaré a la alcaldía de Guadalajara en ningún caso. Nosotros en Guadalajara tenemos muy buenos militantes. Yo creo que para ser candidato en Guadalajara hay que vivir en Guadalajara y buscaremos entre todas las opciones que hay la mejor candidatura, ¿no? De personas que residen en Guadalajara y que por tanto viven la vida de los problemas que tiene hoy en día Guadalajara, que es lo más razonable. A mí no me parece que tenga ningún sentido presentar a personas que no viven en la ciudad a la que se presentan. Pues estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurre dentro del Partido Socialista de Guadalajara, del Partido Socialista a nivel nacional y por supuesto por las fechas de esa conferencia política que va a tener lugar en los próximos 8, 9 y 10 de noviembre. Pablo Bellido, secretario general del PSOE en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Un lunes más, los parlamentarios nacionales del Partido Popular han detallado los asuntos más importantes acontecidos en el último Consejo de Ministros. En esta ocasión, el senador Porfirio Herrero ha sido el encargado de explicar las novedades previstas para la nueva regulación de seguridad vial. Entre ellas destaca el aumento del importe de las multas a los positivos por alcoholemia o drogas o la prohibición del uso de detectores de radares. Los trámites para su puesta en marcha acaban de iniciarse, así que está previsto que la nueva ley no entre en vigor hasta el 1 de enero. El senador del Partido Popular, Porfirio Herrero, ha explicado algunas novedades más importantes del nuevo reglamento de seguridad vial. No solamente se mantiene la prohibición de conducir con drogas en el organismo y con alcohol, sino que se endurece de forma muy particular. Se endurece hasta el extremo de que conducir con exceso de alcohol o con drogas antes suponía una infracción administrativa de 500 euros, una multa de 500 euros, y ahora tener cuidado, por favor, porque va a suponer una multa de 1.000 euros y además la posibilidad de que esa infracción vaya también cuando los niveles de alcohol o de droga así lo determinen por vía penal. Ahora la velocidad, aun cuando esté limitado a 120 o 130, la pérdida de puntos empezará a contar a partir de los 150 kilómetros por hora. Se van a prohibir los detectores de radar móviles, de estos que había algunos, yo creo que autorizados, otros no autorizados, pero decía que los GPS que anuncian la existencia de un radar establecido en la carretera por la Dirección General de Tráfico, esos, según la ley, en principio estarán autorizados. Guadalajara está plagada de cotos de caza y hasta ahora, en caso de colisión con un animal, la responsabilidad era del propietario del coto. Con la nueva ley, eso va a cambiar en algunos de los casos. Ahora no solo
no se quiere solo responsabilizar a los titulares del coto, sino también al conductor e incluso, fijaros, a la propia administración, porque dice que cuando ese accidente se produzca y la vía no esté lo suficientemente señalizada, habéis visto, si vais a Molina por ahí, el letrerito del triángulo, precaución, corzos, vamos, corzos no, la figura del corzo, o no esté suficientemente vallada y bien señalizada, la responsabilidad será del titular de la vía, salvo en el ejercicio de la actividad cinegética. Eso hay que mantenerlo. Es decir, que hay una cacería o una montería, tú pasas por allí y yo que domino eso porque me gusta la caza, y los perros han espantado una piara de jabalíes y te atraviesan la carretera, eso es responsabilidad del titular del coto, porque se está en el ejercicio de la caza y tenía que haber tomado muchas más precauciones para evitar que los corzos o los jabalíes atravesaran la carretera. O sea que se reparten las responsabilidades. Ya les iremos contando cómo encajan estas nuevas responsabilidades en todas las partes afectadas. Seguimos hablando del Partido Popular, en este caso porque se ha asegurado desde el partido que los presupuestos presentados por María Dolores de Cospedal son serios, rigurosos y creíbles. Desde el Partido Popular se ha declarado que estos presupuestos dejan ver que el tiempo de los grandes ajustes presupuestarios ya pasó. Desde el Partido Popular se ha hecho una valoración muy positiva de los presupuestos regionales presentados por María Dolores Cospedal. Unos presupuestos que, según afirmaron, ponen en evidencia que los grandes ajustes presupuestarios son ya meros ecos del pasado. Se cuenta con un techo de gasto de 5.138 millones de euros, con los que se han incrementado los gastos en inversión productiva, los recursos destinados a la internacionalización. También habrá incrementos en fomento, en agricultura, en el Instituto de la Mujer, el Instituto de Promoción Exterior y en la Agencia del Agua. Lamentablemente, aseguraron, de estos más de 5.000 millones de euros tendrán que destinar más de 500 millones solo en los intereses de la deuda que dejó el gobierno anterior. Desde el Partido Popular se ha declarado que los presupuestos están financiados en su totalidad. Estos presupuestos se basan en el rigor, en la credibilidad y la transparencia. Y muy importante, están financiados en su totalidad, o lo que es lo mismo, todas las partidas de gasto cuentan con su crédito correspondiente. No nos va a ocurrir, como todos ustedes saben, en la etapa del gobierno socialistas, donde, por ejemplo, la partida de dependencia se presupuestaban 26 millones cuando se necesitaban más de 140 millones de euros. Con respecto a los datos del paro, el diputado incidió en que las 12.040 personas que ya no están en el paro ponen de manifiesto que las medidas que está tomando el gobierno de Cospedal están dando sus frutos. Las proyecciones del Cineclub vuelven a Guadalajara y lo hacen en los multicines. Todos los martes y lunes los amantes del séptimo arte tienen una cita con un cine más independiente y de autor. Ya desde esta misma tarde, tanto los socios del Cineclub como el público en general podrán disfrutar de la película francesa en la casa. Tras un tiempo de silencio, el Cineclub Alcarreño vuelve con sus tardes de cine, pero en esta ocasión lo harán en un lugar nuevo, los multicines que se encuentran en el centro comercial Ferial Plaza. Todos los lunes y martes a las 8 de la tarde, los que lo deseen tienen una cita con esta propuesta. Cine, como lo denominamos, de autor, cine independiente, un poco alejado de lo que se proyecta normalmente en las salas comerciales, por supuesto siempre en versión original, y pues un poco de todas las nacionalidades. Los socios del Cineclub, que este año ya van por los 160, tendrán acceso gratuito durante toda la temporada a las cerca de 30 películas que se proyectarán en estas salas. Los que quieran asistir y no sean socios, que no se preocupen, ya que ellos también disfrutarán de descuentos. Para el público general la entrada será de 4 euros, mientras que para los socios del Rincón Lento y los alumnos de la UNED el precio estará en 3 euros. Este mismo lunes se dará comienzo a las proyecciones que se abren con la película francesa En la casa, una película que nos cuenta la historia de un profesor desencantado al que un alumno sorprende con unos trabajos que muestran un agudo y sutil sentido de la observación. Este joven, animado por su profesor, comenzará a escribir una novela en la que será difícil distinguir entre realidad o ficción.
Y hoy mismo empiezan las tutorías en el centro asociado de la UNED y en sus aulas de Molina y Sigüenza. El plazo de matriculación sigue abierto hasta el 16 de octubre para los grados, el 28 para cursos de acceso a la universidad y el 4 de noviembre para los cursos de idiomas. Todos los datos en la siguiente información. El lunes 7 de octubre se iniciarán las tutorías en el Centro Asociado de Guadalajara y en sus extensiones de Sigüenza y Molina de Aragón. En los distintos grados, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, así como idiomas y los distintos cursos del plan de acogida destinados a los estudiantes. Coincidiendo con el inicio de las clases, por la mañana tendrá lugar una reunión del Campus Centro, a la que asistirán los directores de los centros asociados de Ávila, Burgos, Guadalajara, Palencia, Segovia y Soria, bajo la presidencia de Miguel Padilla, director del campus y del centro de Guadalajara, que en otros puntos se encargará de dar los retoques finales a los horarios de tutorías que tanto de tipo presencial, intracampus e intercampus se imparten en todo el centro. Las tutorías se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 4 a 10 de la noche en las instalaciones de la UNED dentro del complejo San José. Por problemas de espacio, algunas tutorías del centro de idiomas se impartirán en el Instituto de Educación Secundaria Brianda de Mendoza, como ocurriera en cursos académicos anteriores. En las aulas de Molina de Aragón y Sigüenza se tutorizarán las asignaturas comunes para los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, mientras que las asignaturas optativas se podrán seguir mediante videoconferencia mediante las aulas AVIP, así como las asignaturas de grado que existan gran demanda entre los estudiantes. Un centenar de profesores tutores cubrirán las tutorías de los grados, los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, así como las clases de inglés, francés, alemán, italiano, árabe y chino que se imparten en el centro de idiomas. Igualmente, el mismo lunes se comenzarán los distintos cursos y actividades del plan de acogida destinados a nuevos estudiantes, que con carácter gratuito y previa matriculación se desarrollarán principalmente a lo largo del primer cuatrimestre. Pese al inicio de las clases, el plazo de matriculación continuará abierto hasta el próximo día 16 de octubre en los distintos grados, hasta el 28 de octubre para los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y hasta el 4 de noviembre para los cursos de idiomas. Recuperamos ya la página deportiva y vamos directamente, José Virgilio, a meternos en materia. Sí, vamos a empezar hablando de fútbol, como es habitual. Vamos a empezar con la segunda división B y con ese partido que disputaba ayer por la mañana en el Pedro Escartín, el Deportivo Guadalajara. Un partido que resultó muy disputado y en el que los morados se terminaron imponiendo por 2-1. Vamos a ver ya enseguida imágenes. Insistimos, lo más destacado fue la igualdad. Eso sí, el gran acierto de los de Carlos Pérez Salvachúa, que salieron mandando en el primer periodo buscando la portería del Atlético Sanluqueño con muchísimo ahínco, dos equipos que estaban separados por tan solo un punto en la clasificación, hasta que llegó este robo en mediocampo por parte de Zazo, que va a sacar una contra prácticamente perfecta. Balón al goleador del equipo, a Quique, que con este ya lleva 5, y además con un poquito de fortuna, balón que se envenena para que subiera el 1-0 al marcador. Minuto 24 y Quique, insistimos, hacía el primer tanto del partido, el 1-0. Poco a poco se fue despedazando el Atlético Sanluqueño, llegando a poner en serios apuros a la portería de Álvaro Campos, que por otra parte resolvió sin problemas hasta el segundo periodo. Un Depor que tampoco se metió atrás y que disfrutó de buenas oportunidades, de nuevo como esta, en la que se va el balón ligeramente fuera después del toque sutil de Quique. Seguía intentándolo también el Atlético Sanluqueño, se había convertido en un toma y daca a estas alturas del primer periodo el encuentro, y ya en la segunda parte el Depor, que salía a cerrar el choque, no lo conseguía. Marraba dos buenas ocasiones, ese de Zazo que hemos visto en el segundo palo, buen remate de nuevo de Quique, que lleva el gol en la sangre pero que le saca el portero, y a base de perdonar iba a llegar la igualada del Atlético Sanluqueño. Primero avisó en ese disparo, posteriormente en este error defensivo del Deportivo Guadalajara iba a igualar el equipo gaditano con este tanto de Carlos Fernández. Lo intentó el Atlético Sanluqueño, eran los peores momentos del Deportivo Guadalajara, y de hecho llevó muchísimo peligro hasta la portería del meta Campos. En este caso el que iba a perdonar iba a ser el Atlético Sanluqueño, y el Depor, que sacó fuerzas de flaqueza para, en esta bonita jugada en la que saca el balón Espín, la pincha Jairo, se la pone a Mateo, que acababa de entrar. 2-1 definitivo, 3 puntos que valen su peso en oro, puesto que le permiten al Depor seguir en la zona noble de la tabla, sexto, a tan solo un puntito de la zona playoff.
En la rueda de prensa postpartido, Carlos Pérez Salvatxúa se mostraba muy satisfecho, aunque reconocía que todavía quedan algunas cosas que mejorar. El primer tiempo creo que bastante bueno, muy contento con el primer tiempo, defensivamente hemos estado muy bien y hemos creado muchas ocasiones de gol. La pena no haber hecho el segundo gol, ¿no? Incluso el tercero haber sentenciado. Segundo tiempo nos hemos metido un pelín atrás durante algunos momentos, nos han creado un poquito más de peligro, también hemos tenido algunas llegadas no tan claras como el primer tiempo por haber hecho el segundo y bueno, recibimos un gol a balón parado, igual que la semana pasada. En juego no nos están creando mucho peligro y mucho daño y bueno, muy contento ya por los puntos, por sumar 13 puntos y estar a 2 del líder. Sí, lo que os decía al principio, ser un equipo completo, ¿no? Que sepa empezar ganando, que sepa también remontar los partidos cuando se pongan difíciles y por ahora seguimos el proceso, llevamos muy poquito, son 7 jornadas en las condiciones en las que hemos empezado y bueno, contentos y a pensar ya en el siguiente partido. Hay que corregir mucho todavía porque hoy no nos vamos del todo satisfechos, ¿no? Pero bueno, es para celebrar la victoria y a pensar en el siguiente partido. Ahora nos tiene que durar, ¿no? Las ganas, ¿no? Es muy largo, quedan muchísimas jornadas. He hecho los jugadores que lo difícil no es hacer esto, es aguantar. Y bueno, los puntos que llevamos ahora son puntos que ya no los quita nadie y a partir de ahí que el equipo siga creciendo. Nos falta muchísimo juego, nos falta corregir todavía mucho. Pero os decía que para mí era el primer partido de Liga hoy, ¿no? Después de los 6 de pretemporada. Por lo tanto, creo que todo el mundo tiene que estar muy contento con el equipo. Contento y satisfecho, aunque como le han escuchado a Carlos Pérez Salvatxúa, entrenador del Depor, con algunos aspectos que mejorar. No tenía desde luego la misma cara el técnico del Atlético sanluqueño, un Carlos Ríos, que se recuerdan ya se midió al Deportivo Guadalajara la temporada pasada, cuando era técnico del Jerez, ganó allí también el Deportivo Guadalajara y le volvió a ganar en esta jornada ya en la segunda división B. Creía que habían merecido bastante más. Bueno, creo que ha sido un partido bastante disputado, igualado, donde creo que hemos empezado muy bien el partido. Y ha venido esa jugada, quizá precedida de falta, que termina además con un rebote que hace el balón una parábola y consiguen el gol. Y aún así el equipo nuestro se ha repuesto bien, porque tiene algunas ocasiones de hacer gol. Y ya en la segunda parte todavía nosotros creo que hemos en ese sentido controlado bien el juego, sin ponernos nerviosos pese al 1-0 hasta que ha llegado a balón para el empate. Y después del empate hemos tenido el partido en las manos. Ha habido 2 transiciones rápidas donde hemos podido hacer gol y donde se veía estar más cerca el 1-2 que el 2-1 y al final ha pasado al contrario, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco lo que ha ocurrido en el partido. Estaba con el 1-1 y digo, se podía decantar tanto a un lado como a otro, aunque nosotros hemos tenido 2 muy claras ocasiones de gol que al final lo han conseguido ellos. ¿Considera justo el resultado? Me da igual, lo considero o no lo considere. En el fútbol lo que vale son los goles, ellos han hecho 2, nosotros 1, más allá de lo que haya pasado en el terreno de juego, los partidos se ganan por hacer goles. Otras veces nosotros igual, en cuanto al juego no ha sido muy bueno y hemos ganado partidos y creo que hoy nos ha pasado al revés. Bueno, pues he escuchado a los técnicos, vistos algunos de los momentos más destacados del partido, vamos a darnos una vuelta por la tabla por la clasificación, eso sí recordándoles que como todos los lunes a partir de las 10:30 analizaremos al detalle con más imágenes de este partido y con invitados de excepción en el programa Nuestro Deporte, la nueva victoria del Deportivo Guadalajara. En esta jornada número 7 hemos podido comprobar que el Écija se deshacía por 2-0 del Palo, victoria por la mínima del Cacereño frente al Arroyo, empate sin goles del Cádiz en casa con La Hoya, una de las sorpresas de la jornada, el filial del Sevilla se imponía por 3-2 al filial del Córdoba, San Fernando 1, Albacete 3, Cartagena 1, Almería B 0, Deportivo Guadalajara 2, Atlético Sanluqueño 1, La Roda y el Melilla empataban sin tantos, al igual que el Algeciras y el Lucena. El Granada se imponía, el Granada B, el filial, se imponía contra pronóstico al que fuera ya líder la balompédica linense, y decimos el que fuera ya líder porque ese puesto de privilegio se lo arrebata después de 7 jornadas el Albacete, primero con 16, la Balona cae en la segunda plaza con 15, el filial del Granada es tercero también con 15 puntos, cuarto el Cádiz cerrando playoff con 14, sexto vemos al Deportivo Guadalajara con 13, o lo que es lo mismo, a uno de los playoff, a tan solo también 3 puntitos del liderato. Zona de descenso a día de hoy para el filial del Córdoba, el San Fernando, el Écija y el filial del Almería, promocionaría el filial del Sevilla, el Sevilla Athletic. La próxima jornada, Albacete Cádiz, Melilla Cacereño, Balompédica Linense Sevilla B, Sanluqueño Granada, Arroyo San Fernando, Córdoba B Cartagena, Almería B La Roda, Lucena Écija, el Deportivo Guadalajara que visita la localidad o el barrio malagueño del Palo, el Palo Deportivo Guadalajara, mientras La Hoya va a recibir al Algeciras.
Y vamos a seguir hablando de fútbol, ahora como hacemos siempre, bajamos una categoría, vámonos al grupo 18, donde lamentablemente no podemos contarles buenas noticias del Club Deportivo Azuqueca, un Club Deportivo Azuqueca que ha vuelto a perder, en este caso por 3-1, frente al que es el líder de este grupo 18, el Villarrobledo, en una jornada, eso que se pusieron por delante los hombres de Miguel López López, pero luego le remontaron, en una jornada en la que el puertollano goleaba al Madridejos, victoria por la mínima 2-1 del Socuéñamos frente al Club de Fútbol Talavera, el Villarrobledo se imponía al Azuqueca, el Ellín ganaba también por la mínima Illescas, Almansa 1, Quintanar del Rey 1, victoria de la Gineta en el campo del Albacete B, el Alcázar y el Zona Quinta empataban a 1, se imponía el Villarrubia en el campo del Atlético Ibáñez, ganaba también el Ciudad Real 4-2 al Manzanares, mientras el Pedroñeras se imponía por 3-2 al Mora. Por arriba varía poco la cosa, sigue el líder el Villarrobledo, segundo Puertollano, tercero Socuéllamos y cuarto Almansa. No fallan los que quieren intentar ascender este año. Cambia la cosa también por abajo, puesto que, lo vamos a ver enseguida, el Club Deportivo Azuqueca, tercero por la cola, vuelve a caer a puestos de descenso directo. Ahí están los de Miguel López López con 4 puntos. A día de hoy la salvación lo tienen a tan solo 1 punto. Y vamos a ver también cuál va a ser la próxima jornada en este grupo 18 de tercera división. Manzanares Ellín, Talavera Gimnástico Alcázar, Quintanar del Rey Atlético Ibáñez, Illescas Almansa, el Azuqueca va a recibir al Pedroñeras, la Gineta Socuéllamos, Mora Ciudad Real, Villarrubia Puertollano, Madridejos Albacete B y Zona Quinta Villarrobledo. Hablamos ahora de balonmano y se vuelve a repetir la historia, y es que esta Liga Sobal está igualadísima, y decimos que se vuelve a repetir la historia porque ha vuelto a cosechar un nuevo empate el balonmano Guadalajara en ese partido bonito, en ese partido caliente que se presuponía. Hubo expulsados como fue Sorrentino, muchos abucheos a Mateo Garralda por el pique que tenía con Zupo, y un equipo que dio el do de pecho en todo momento, aunque al final el empate a 27 sabe a poco, y es que a falta de 5 minutos para el final ganaba el balonmano Guadalajara de 4 goles con una gran actuación de su portero. Ahí le hemos visto, Diego Moyano, que hizo incluso algún tanto, muy bien también Quique Plaza con 7 goles y muy bien también Edu Reitz en el mejor partido de lo que lleva de temporada con 4 tantos. Lo tenía en la mano, al final in extremis vio cómo se le escapaba la victoria al equipo de Mateo Garralda, que ya lleva 3 puntos en la competición y que en líneas generales hacían un balance positivo. Por cierto, esguince de tobillo de Coque Fontella, parecía que iba a ser algo importante, afortunadamente se queda tan solo en eso, en esguince, estará de baja entre 8 y 10 días. Esta noche también vamos a hablar de balonmano y vamos a ver un amplio resumen de lo que fue este empate del balonmano Guadalajara en su visita a Cuenca. Nos va a acompañar Ike Cotrina, el segundo técnico del balonmano Guadalajara, el ayudante de Mateo, para que nos diga cómo se vivió en primera persona ese ambientazo hostil y en contra que tuvieron en el Sargal. Vamos a ver los resultados completos de esta jornada número 5, las que se llevan en la Sobal y que nos dejan la victoria de Ademar en su visita a Aranda, el empate del Cuenca con el balonmano Guadalajara, el Barça no falló y se impuso fácil a Puente Genil, ganó Granollers, que sigue imbatido en su desplazamiento a Huesca, Puerto Sagunto se imponía a Naitasuna, el Gijón ganaba al Bidasoa Irún de Fernando Bolea, empate entre Valladolid y Cangas y empate también entre el Naturhaus, empate a 29, y el balonmano Aragón. Muchísima igualdad, como están pudiendo comprobar en estas 5 jornadas de la Liga Sobal ya disputadas. Lo que no falla es que el Barça sigue líder y como un tiro, pero atentos al balonmano Granollers, un renacido balonmano Granollers que también ha ganado sus 5 partidos y está segundo con 10 puntos. Para ver al balonmano Guadalajara nos vamos a la posición número 12 de la clasificación, 3 puntos merced a una victoria y un empate para los de Mateo Garralda. ¿Y cuál es la próxima cita del balonmano Guadalajara? Sábado 6 de la tarde, partido bonito frente al Villa de Aranda, ya saben, un equipo que arrastra muchísima afición, además León Naturhaus, Puente Genil Cuenca, Granollers Fútbol Club Barcelona, duelo por el liderato entre los 2 únicos equipos invictos, Anaita balonmano Huesca, Bidasoa Irún Puerto Sagunto, Cangas Gijón y balonmano Aragón Valladolid. Y vamos a ver también lo que fueron las imágenes de una competición que arrancaba este pasado sábado. Nos estamos refiriendo a la segunda temporada del CEBA en la LED Plata. Competición, insisto, que empezaba este sábado por la tarde. Un renovado CEBA Guadalajara, que prácticamente solo tiene un jugador de la pasada temporada, como es Meduri, y que se ha reconstruido totalmente. Un equipo que, como ya nos decía en la previa su presidente Raúl Renales, va a basar
el esfuerzo de este año fundamentalmente y los futuros éxitos que esperemos que lleguen en la defensa y a fe que dieron un buen ejemplo en su partido de estreno, un partido en el que terminaron imponiéndose por 65-61 al siempre complicado rival del Azkoitia. Un partido que llevaban con +13 al descanso, que le recortaban en el tercer cuarto para afrontar los últimos 10 minutos con tan solo 3 puntos de ventaja, y el último cuarto, el más bonito, fue un tira y afloja. Quería despegarse el Ceba, no podía porque el Azkoitia a base de triples se volvía a meter en el partido. Estos son precisamente los momentos decisivos de ese encuentro, con un sobresaliente, ahí lo han visto, Salsón, que fue el máximo anotador del choque con 16 puntos, 63-61 a falta de 23 segundos. Y atentos si van a defender o no van a defender los jugadores del Ceba esta temporada. Taponazo de Edu Guillén, que evita la prórroga, luego además metería sus 2 tiros libres para marcharse, como decimos, al 65-61. Definitivo, debuta con buen pie el Ceba en la Les Plata, 1-1, esperemos que dure la racha. Y no solamente ha competido el Ceba, sino que también han competido el resto de equipos de baloncesto. Lo van a ver enseguida en la tabla, porque la Liga EVA ha disputado una nueva jornada. Ahí tenemos como representante al Alza Basket Azuqueca, un Alza Basket Azuqueca que visitaba al Albacete. Insistimos, estamos hablando de Liga EVA, y perdía por 74-50 hasta la fecha. Ha perdido los 2 partidos que ha disputado. En Primera Nacional, primera derrota del SM Empresas Guadalajara Basket, que sigue arriba en la clasificación, pero ya conocen lo que es el sinsabor de la derrota. Esta vez perdía en Manzanares por 63-57. De momento 2 victorias y 1 derrota para el SM. El Ceba B también disputaba jornada en casa y caía por 67-79 frente al Ciudad Real. De momento el Ceba B, el segundo equipo del Ceba, lleva un partido ganado por 2 perdidos. Esto respecto al baloncesto. También hemos arrancado una nueva competición, segunda división femenina, en fútbol sala, y además con nuestros 2 representantes femeninos haciéndolo muy bien. Y también se ha disputado jornada de la segunda división masculina. Ahí jugaba ya el Brihuega después de descansar la pasada jornada, un Brihuega que visitaba al filial del Pozo Murcia y que perdía por 5-3. Ahí lo están viendo. De momento el Brihuega ha descansado una jornada, ha disputado otros 2 partidos, suma los 2 encuentros que ha disputado por derrotas. No se han estrenado los briocenses frente al Pozo B, 5-3 perdían este sábado por la tarde. Si hablamos de la segunda división femenina, sí que tenemos que hablar de buenos resultados. Primero porque la Lobera sacó un punto de la siempre difícil cancha del Unami Segovia, 2-2. Empataba las chicas de Lobera, y el Chiloeches goleaba en su estreno en la competición por 7-0 al Casar de Cáceres. ¿Esto qué significa? Que el Chiloeches es líder, al menos momentáneo, con una jornada disputada en la segunda división de fútbol sala femenina. Y dicho esto, emplazar como siempre a nuestros telespectadores que a las 10:30 tenemos nuestro deporte, que vamos a hablar ya más largo entendido, reposadamente, y tenemos imágenes guardadas espectaculares de lo que ha pasado en esta jornada de fin de semana. Amplios resúmenes de todos los partidos. El Deportivo Guadalajara no hizo mal partido en cuanto a resultados se refiere, pero todavía tiene campo para mejorar. Sí, además yo creo que lo bueno es que lo saben, y el propio Carlos Pérez Salvachoa lo reconocía en rueda de prensa, pero también hay que reconocer una cosa, que si a estas alturas de la temporada, después de todo lo que ha sufrido a la hora de formar el equipo, no por el hecho en sí de formarlo, sino porque lógicamente lleva un rodaje más tardío, desde el Depor hablaban que era el primer partido real que se podría calificar como tal, porque los 6 anteriores los consideraban como de pretemporada, la diferencia es que no eran de pretemporada, que eran oficiales, y si ya decimos que en estas 7 jornadas suma 13 puntos, está a 1 de los playoffs, que es el objetivo de este año, pero a tan solo 3 del Albacete, que es el actual líder, yo creo que en líneas generales está muy bien. Aunque todavía queda camino. Sí, hombre, queda muchísimo camino. Además la liga es muy larga y coincide tanto Carlos Pérez Salvachoa con lo que decía antiguamente, si os acordáis lo que nos decía Carlos Terrazas, el que fuera entrenador del Deportivo Guadalajara. Lo importante no es cómo se esté ahora, sino lo importante es cómo se acabe la temporada. El Deportivo tiene que ir creciendo poco a poco, y lo importante es que llegue, pues como decimos siempre, de menos a más para afrontar, ojalá, esos playoffs que se han marcado como objetivo. Pues esta noche nos cuentas más, estamos pendientes. Espero. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy tendremos cielos despejados en toda la provincia. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos, con las mínimas en ligero descenso. En Guadalajara con una máxima de 23 grados y una mínima de 9. En Sigüenza con una máxima de 20 grados y una mínima de 3 grados. Y en Molina de Aragón con una máxima de 21 grados y una mínima de 3 grados.
Los vientos serán flojos y de dirección variable, con predominio de la componente este. Mañana tendremos cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas en la segunda mitad del día. Las temperaturas continuarán sin cambios, con las mínimas en ligero descenso. En Guadalajara con una máxima de 23 grados y una mínima de 9. Sigüenza con una máxima de 21 grados y una mínima de 4 grados. Y Molina de Aragón con una máxima de 21 grados y una mínima de 3 grados. Los vientos serán flojos y de dirección variable, con predominio de la componente sur. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Pasen muy buen día y hasta mañana.